tenemos el honor de entrevistar al maestro Víctor Ronquillo sobre un asunto trascendente desde hace muchos años que se había querido ocultar, desviar, opacar, ignorar, que es el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En un primer momento, mi querido Víctor, ¿qué te parece la investigación y el resultado final, que no lo conocemos completamente todos, pero los apuntes que dio el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas? Bueno, a mí me parece que hay dos hechos que son fundamentales y que de los que ya sabíamos y teníamos información al respecto. Uno, que sin duda se trata de un crimen de Estado, ¿no? Un crimen de Estado que se da en dos fases. Una fase tiene que ver con la desaparición de los estudiantes aquella noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, y otro que tiene que ver con la llamada construcción o con la construcción de la llamada verdad histórica. El otro hecho es muy lamentable porque el Estado mexicano acepta ya de manera clara, contundente, que estos estudiantes fueron ejecutados. Lo que no ha sido aceptado en este momento por los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ellos siguen reclamando y siguen en la búsqueda de sus compañeros con vida. Me parece, por otro lado, Jorge, que la investigación que se ha realizado en términos de la compilación de la información que había dispersa por diferentes fuentes ha sido acertada. También me parece que ha habido una intención claramente que procede de la voluntad política de esclarecer estos hechos, que sin duda es encomiable y nos lleva a lo que lamentablemente puede ser esta triste ejecución por parte de integrantes del Grupo Guerreros Unidos asociados a distintas policías con la aquiescencia de autoridades federales como el propio ejército, Jorge. Creo que la investigación en sí misma, como se ha presentado, es desde mi punto de vista un adelanto en términos de lo que realmente puede ocurrir con la captura de posibles culpables, tanto por comisión de delitos de desaparición forzada, por delitos de tortura y obviamente también por delitos que están vinculados a la omisión y la negligencia por parte de la actuación de autoridades del más alto nivel de gobierno. Dijiste una cosa, mi querido Víctor Roquillo, y he leído dos artículos de Jorge Cepeda Patterson, y dice él que esto no se puede catalogar como un crimen de Estado. Otros compañeros nuestros me han dicho, como Temoris Greco, que sí, aunque no esté en una constitución o en una ley o en eso, plasmado, este sí fue un crimen de Estado por lo que tú has señalado, por una coalición de personajes del más alto nivel a los más bajos, podríamos decir, del procurador a los policías estatales de Guerrero. ¿Cuál es tu punto de vista, mi querido Víctor Ronquillo? Bueno, mira, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que este crimen se perpetra con la participación de diferentes policías municipales, también estatales, vinculadas al grupo criminal de Guerreros Unidos. Es importante también señalar que este crimen se perpetra en como fruto de una terrible complicidad entre el poder político corrupto, los viejos cacicazgos y lo que podemos considerar este poder criminal. Este crimen se perpetra con recursos, con la infraestructura posible, y con ello me refiero a las patrullas, a las armas, a todo esto que están pagadas con recursos del Estado. Las policías están funcionando como sicarios de la propia organización criminal. El poder político está funcionando como en asociación con estos criminales en el negocio del trasiego de drogas, en el manejo de la economía del delito
repito, y algo que es muy importante, ¿no? En complicidad, utilizando esos recursos del Estado. Cuando hablamos de crimen de Estado, no hablamos de que Peña Nieto operó este crimen y lo diseñó y lo llevó a cabo. Hablamos de la utilización de los recursos del Estado para la comisión de esta terrible crimen, de este terrible crimen de la desaparición, y ahora sabemos de la ejecución, voy a decir posible ejecución, de los estudiantes, ¿no? Se utilizaron esos recursos. Y en cuanto a la otra parte de ese crimen de Estado, en cuanto a la construcción de la verdad histórica, ahí sí, no hay la menor duda de cómo el Estado mexicano y las más altas autoridades del Estado mexicano conspiran para determinar a través de una serie de elementos que resultan falsos, la llamada verdad histórica, con el propósito de exculpar a quien pueda ser responsable de estos hechos. ¿Por qué esta exculpación? Con un afán de, digamos, de resolver de manera inmediata un crimen que ya por el que se generó una enorme presión social, o por ocultar a los posibles beneficiarios del negocio, de un enorme negocio de tráfico de heroína, posibles beneficiarios de ese negocio que puede ser que hayan estado incrustados en lo que podemos considerar las fuerzas vivas del Estado mexicano. ¿Le hace el ejército o le hace el poder político, Jorge? Fíjate que lo que acabas de decir es muy importante porque hace unos días hubo el mayor decomiso en los últimos años y ha habido otros, pero el mayor decomiso en los últimos años de estas sustancias como heroína y cocaína por parte del señor García Harfuch. Sin embargo, en las primeras versiones que tenemos, por llamarla de esta manera, la Fiscalía General de la República dice que puede estar imputado en este asunto el señor García Harfuch. Y leo hoy en un artículo de Roberto Rock que él ya no estaba en Guerrero, sino que lo habían mandado a Michoacán. ¿Por qué la Procuraduría, la Fiscalía, que ha sido tan lenta, omisa y parcial, mete al señor García Harfuch en este asunto que, según algunos periodistas que ya cité, como el señor Rock, dicen que ya no estaba ahí? ¿Cuál es tu punto de vista, mi querido Víctor Ronquillo? Bueno, ciertamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe habla de que García Harfuch había sido trasladado ya a Michoacán una semana antes de los hechos. Eso es un hecho, por lo menos en cuanto a la información presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más allá de los comentarios, por supuesto, respetables de distintos colegas periodistas como Roberto Rock. Mira, hay otro elemento que es importante en relación a estos hechos, ¿no? Si es cierto que García Harfuch había dejado ya Guerrero y había dejado sus funciones oficiales en Guerrero, esas funciones lo llevaron a tener información, como ocurrió con las autoridades de distintos niveles de gobierno vinculadas a las tareas de vigilancia y seguridad pública, sobre el avance y la actuación de los guerreros, sobre sus vínculos con el poder político en Iguala, con la presidencia municipal encabezada por José Luis Abarca. Abarca, ¿no? Entonces, esta exculpación, entre comillas, tiene que ver, sí, con lo que ocurrió, pero no tiene que ver, desde mi punto de vista, con la posible omisión. García Harfuch tenía información al respecto, como la tenía el propio procurador de justicia del estado de Guerrero, como la tenían los más altos niveles de las instituciones de seguridad en este país, porque se llevaban a cabo reuniones semanales en que se informaba sobre esta realidad. Las autoridades no intervinieron y esta colusión entre el poder fáctico del crimen organizado, el poder corrupto criminal y los viejos caciquismos llevó a una tragedia como lo ocurrido con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Jorge.
Y te faltó por ahí a un señor que ahora hasta se dice que es nuestro compañero en los medios, Ángel Aguirre Rivero, que era el gobernador de Guerrero, ¿no? Y qué horror que esté publicando en un periódico, cualquiera que sea, un sujeto de estas medidas. ¿Por qué crees tú, Víctor Ronquillo, que llegó hasta esta situación, pues yo diría, catastrófica después de 68, un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, de desaparecer a estos compañeros? Sabemos del famoso quinto camión que seguramente llevaba droga y por eso iba vacío, etcétera. Ya tenemos todos los informes, como tú has señalado, leyendo una serie de documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y demás. Pero ¿por qué llegarían a tal horror estos señores del régimen de Enrique Peña Nieto con estos muchachos? Bueno, aquí hay un par de hipótesis, ¿no? Una tiene que ver, digamos, con lo que yo conversé en distintos momentos con los estudiantes, algunos sobrevivientes de los hechos, algunos integrantes de la Normal de Ayotzinapa que no participaron en los hechos, pero que en esos momentos estudiaban en la propia Normal, ¿no? Para ellos había ya desde hacía por lo menos un par de años por parte de las autoridades de Guerrero y las autoridades federales un enorme resentimiento en contra de las acciones de los normalistas, ¿no? Acciones políticas. No hay que olvidar el carácter popular de la Normal de Ayotzinapa, su Sí. trabajo en favor de los pobres en Guerrero, la semilla que sembró Lucio Cabañas es muy importante y ha fructificado en muchas personas. Hay un documental que nosotros armamos con la Universidad Iberoamericana, producido por la Universidad Iberoamericana y producido Perdón, también. Sí, sí, dime. querido Víctor No, Ronquillo, faltaba más. ¿dónde podemos ver ese documental? ¿Cómo se llama y Se dónde? llama, se llama Ayotzinapa, la otra historia, y está producido, decía yo, por la Universidad Iberoamericana, Jorge, y por la propia Normal de Ayotzinapa, algo que resulta en apariencia muy contradictorio, pero si tú ves de fondo las tareas a las que se abocan o que se abocaron en esos momentos estas instituciones educativas que tienen que ver con la reivindicación de una lucha en favor de los más desfavorecidos, valga la redundancia, pues encontrarás puntos de contacto, ¿no? Entonces, Claro. en ese documental, los estudiantes hablan de cómo dos años antes habían sido ya víctimas de ataques, de agresiones, como resultado de su actuación política, como resultado de ese trabajo que incluso profesores egresados de la Normal de Ayotzinapa hasta hoy siguen realizando en comunidades apartadas y empobrecidas de Guerrero, en la construcción de un intento de nueva realidad social. Para decirlo pronto, Jorge, en Guerrero aún hoy no hay alternativas para los jóvenes, o se Es integran al ejército, o se integran al narcotráfico, o buscan una salida todavía hoy en la Normal de Ayotzinapa, donde son formados en ese sentido. Entonces, esa es una posible hipótesis, ¿no? Un enorme resentimiento por estos grupos de poder fáctico, de viejo caciquismo, de poder político en contra de los integrantes de la Normal de Ayotzinapa, que ellos llaman todavía hoy ayotzinapos, con una carga despectiva grave. Y por otro lado, también, pues la otra hipótesis, y que es también parte de esta realidad, es que, bueno, lamentablemente se encontraban en un lugar y en un momento no adecuado. Esto tiene que ver con el secuestro del autobús donde se transportaba heroína. En esta sí, hipótesis cabe también reflexionar, y esto es parte de la realidad, y también hay que decirlo, esto fue meramente accidental, fue azaroso o fue resultado de la penetración de la propia Normal de Ayotzinapa, de grupos vinculados al crimen organizado y la utilización de algunos estudiantes para estas finalidades. Lo que estoy diciendo es muy grave, yo lo sé, pero es parte de la realidad y también tenemos que reconocerlo, Jorge. También, indudablemente, hubo infiltración por parte del ejército, había un sí, lo elemento sabemos que ahora por desapareció y lo sabemos el ahora, ¿no? muchacho que estaba.
¿sí? Y no se procedió, además, no se procedió conforme al protocolo de desaparición de militares, no se procedió. Entonces, todo esto forma parte, pues, de una intrincada realidad, Jorge. Te habíamos preguntado dónde podemos ver ese documental, que sería maravilloso, y advierto yo, y es una opinión personal, yo he conocido a algunos rectores, tanto en Puebla como en la Ciudad de México, de la Universidad Iberoamericana, y mis respetos, son incluso más decididos, más valientes, más luchadores por la justicia que muchos de la UNAM. Acordémonos que tuvimos un rector 8 años en la UNAM, José Narro Robles, que era miembro del PRI, era para taparnos la cara de vergüenza. Pero ¿dónde podemos ver el documental, mi querido Víctor Ronquillo? Sí, justo, y qué bien que lo mencionas, la época en que realizamos este documental, yo trabajaba en Ibero 90.9, que es la estación de radio de la Universidad Iberoamericana. El rector en esos momentos era David Fernández, una persona vinculada a la defensa de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, director del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro en los años 80 y 90, y este documental se puede ver en YouTube. Simplemente hay que poner Ayotzinapa, la otra historia, y de inmediato se va uno al documental. Y es muy interesante porque lo que hicimos nosotros fue documentar la historia del normalismo rural, contamos la historia de la normal de Ayotzinapa, y luego después a partir de los testimonios de los propios estudiantes, ponemos en tela de juicio algunos elementos de la llamada verdad histórica desde ese entonces. Es un documental recomendable, y además pues tiene esta suerte de vinculación entre una institución como la Universidad Iberoamericana y la propia normal de Ayotzinapa, con quienes realizamos este documental, Jorge. Pues te agradecemos muchísimo, Víctor Ronquillo. Quisiéramos charlar más contigo, pero el tiempo, ya sabes tú, es implacable en los medios. Pero veremos este documental y esperaremos después de verlo, y como el documental que hizo Temoris Greco con su hermano también acerca del asunto, para que la gente sepa encontrar estos documentos y no se vaya con las falaces verdades oficiales estilo Murillo Karam, Peña Nieto y demás. Te agradecemos mucho, Víctor Ronquillo, un investigador de mucha profundidad en el periodismo mexicano, y con este documental quedará demostrado lo que estoy diciendo, no porque lo estoy entrevistando y seamos amigos de hace años, sino porque lo demuestra con sus trabajos. Un abrazo, Víctor Ronquillo. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo para ti. Tú sabes que te aprecio profesionalmente, y que te aprecio y te quiero mucho también como colega y como amigo. Un abrazo, mi querido Jorge. Gracias. El día 25.